Y bueno, se aprobó el reajuste al salario mínimo, tal como lo anticipábamos ayer aquí mismo en Tele 13, con algunas modificaciones al proyecto original presentado por el gobierno, especialmente con algún guiño hacia el mundo de las pymes. Lo conversamos con el ministro de Hacienda, Mario Marcel, que nos acompaña. Buenas noches, ministro. Muy buenas noches. Buenas noches, ministro. Y con Cristian Pino, que nos ayuda también a revisar los detalles de esta decisión. Sí, vamos a partir primero contándoles acerca del reajuste del monto para que quede claro en cuánto se reajusta el salario mínimo a contar del 1 de mayo. ¿Es reactivo o no? Ya le vamos a preguntar al ministro, pero vamos a la lámina que nos va a dar cuenta de este incremento de 50.000 pesos. Hoy día el salario mínimo es de 350.000, al 1 de agosto va a ser al 1 de agosto 400.000 pesos, es decir, hay un alza de 50.000 pesos, pero va a ser en dos etapas, al 1 de mayo 380 y al 1 de agosto 400.000. Pero hay una salvedad. Si hacia final de año la inflación supera el 7%, a contar del 1 de enero del próximo año, este salario mínimo se incrementa en 10.000 pesos más, es decir, queda en 410.000 pesos. Y de inmediato le preguntamos al ministro, ¿cuándo se hace efectivo, ministro, este incremento? Porque quedan 13 días para que ya se paguen las remuneraciones del mes de mayo. ¿Ese reajuste ya va a estar incluido en la liquidación? Bueno, este reajuste corre a contar del mes de mayo, por lo tanto todos los sueldos que corresponden a este mes deberían llevarlo incorporado. Puede ser que a veces a los trabajadores se les paga semanal, quincenal, ¿cierto? En ese caso el empleador tiene que completarle la diferencia de los meses o las semanas que han pasado, ¿no? Pero es este mes de mayo donde ya queda reajustado a 380.000 pesos el ingreso mínimo. Desde el punto de vista de la política, ministro, ¿costó mucho llegar a este acuerdo? Y desde el punto de vista de los números, ¿cuánto significa esto de gasto para el Estado? Bueno, este proyecto comenzó con un diálogo con los trabajadores, comenzó con un diálogo con la Central Unitaria de Trabajadores, siguió con un diálogo con las organizaciones de pequeñas y microempresas, y después se trasladó al Congreso, ¿eh? Y creo que este ha sido un proceso que ha estado justamente marcado por eso, por el diálogo. Tuvimos diálogo en la formación del proyecto, en la tramitación del proyecto en el Congreso, se le hicieron algunos ajustes, mejoras que revela, ¿cierto?, lo positivo, el aporte que siempre hace el trabajo parlamentario. Y en términos de recursos, para el Estado, el conjunto de beneficios que aquí están incluidos, porque cierto, el ingreso mínimo tiene algunas implicancias para el gasto fiscal, por ejemplo, hay algunos beneficios que dependen del ingreso mínimo, hay un reajuste de la asignación familiar, que la paga completamente el Estado, del subsidio único familiar, también lo paga completamente el Estado. Además, se crea este nuevo beneficio del complemento por aumento del costo de la canasta básica de alimentos, y además se agrega este subsidio transitorio a las pequeñas y medianas empresas para ayudarlas a absorber el aumento del ingreso mínimo. Todo eso junto, sumando 2022 y 2023, alcanza más o menos los 550 millones de dólares. Y para tener una idea, el reajuste de ingreso mínimo más costoso reciente fue el del 2018, porque incluyó 2 años, y para esos 2 años sumó 133.000 millones de pesos, o sea, un poco más de 150 millones de dólares, o sea, casi 4 veces más. Ya, y usted decía que se le hicieron algunos ajustes y yo decía que algunos guiños más hacia el mundo de las pymes. Cristian. Exactamente, Ramón, porque hay este subsidio a las pymes, el que vamos a pasar a ver en nuestra gráfica también, que es el apoyo para que logren también tener este salario mínimo. ¿Cuánto va a ser? 21.000 pesos a contar del mes de mayo también, pero aquí hay un cambio del proyecto original, que a partir del mes de agosto ese monto de 22 sube a 26.000 pesos, y también con la salvedad siguiente, de que si la inflación supera el 7% acumulada hacia fin de año, a contar del 1 de enero del año 2023, ese aporte será de 32.000 pesos. Y de nuevo la pregunta, ministro, ¿esto también es retroactivo? Es decir, ¿también ese aporte va a llegar a las pequeñas y medianas empresas a contar de la liquidación de mayo? Esto también rige a contar de mayo. Ahora, como las empresas tienen que inscribirse en una página que va a habilitar el servicio de impuestos internos, es posible que no alcancen a hacerlo antes de pagar los sueldos de mayo, pero en el momento que lo hagan se le va
a entregar el subsidio desde el mes de mayo en adelante. Es decir, ministro, ¿esto lo va a pagar quién? ¿Va a llegar directamente hacia dónde a las pymes? ¿Por qué mecanismo? Claro, el subsidio del Estado va a llegar por la vía de la Tesorería General de la República, va a llegar a las pequeñas empresas y por supuesto las pequeñas empresas habrán pagado los sueldos a sus trabajadores con el incremento del ingreso mínimo. ¿Y esta ayuda, subsidio, entonces del Estado, rige hasta cuándo? ¿Hasta abril del próximo año? Le pregunto porque si se negocia nuevamente un salario mínimo el próximo año, tendríamos que revisar las condiciones. Si eventualmente se incrementara, ¿desaparece este subsidio o se permanece en el tiempo más allá de un año? Rige hasta abril del próximo año, lo cual da tiempo, ¿cierto?, para que reanudemos las conversaciones con los trabajadores, con las pequeñas empresas y veamos en el contexto de lo que sea el próximo reajuste del ingreso mínimo, qué tipo de ayudas puede ser necesarias también para las pequeñas empresas. Eso ya lo veremos en un año más, pero por el momento... Pero va a ser lo difícil, importante... ministro, que una pyme diga, ¿sabe qué? Si es que no le continúan dando este aporte, diga, chuta, el contrato de nueva gente, el contrato de nuevos trabajadores a lo mejor se va a restringir porque no van a seguir apoyando si así se determina. Claro, siempre tenemos que entender que este tipo de apoyos tienen que ser temporales, ¿cierto? No podría estar el Estado financiando para siempre, ¿cierto?, una parte de la planilla de las empresas, pero la idea es que dure lo que sea necesario para que las empresas junten la capacidad para poder afrontarlo íntegramente. Cuando nos respondía de los montos involucrados por el Estado, nos hablaba también de otras medidas, como por ejemplo el subsidio otro a la canasta de productos básicos, Cristian, ¿no? La canasta básica familiar, que también tiene un incremento y también tiene diferencia en relación a cómo entra el monto en la discusión del proyecto, este salario mínimo que está incluido también. Vamos a revisar de inmediato cuánto es finalmente el subsidio que queda en relación a lo que se propuso inicialmente. El proyecto, cuando comienza a discutirse, es de 6.410 pesos porque se compara marzo del presente año, el valor de la canasta, con marzo del año anterior, y la diferencia es de 6.410 pesos. Pero esto se empieza a dilatar y costó más o más del tiempo que tenían programado, entonces se compara abril con abril. Y esto da una diferencia entre el valor de la canasta de ambos meses del año anterior con el actual de 7.342. Así se llega a la diferencia, como está en la parte baja de nuestra gráfica. En abril del 2021, la canasta básica costó 48.004 pesos, pero 12 meses después, y producto de la inflación, cuesta 55.346. Ahí está la diferencia y ahí está el monto del subsidio. Ministro, cuando se anuncia este apoyo, también se define que se va a pagar doble. Se va a pagar doble, ese monto es 7.342, doble el primer aporte que entró al Congreso, 6.410, que es lo que se paga doble. Y cómo también va a recibir la gente esta ayuda. Claro, bueno, primero hay que recordar que estos montos son por persona. Y este beneficio se paga por carga familiar, ¿cierto? O sea, si un trabajadora tiene 2 cargas familiares, ¿cierto?, se le paga el doble de los montos que están aquí indicados. Y en el primer momento en que se pague este beneficio, además de las cargas, se le va a agregar un beneficio adicional por el propio trabajador o trabajadora, ¿no? Y posiblemente por los mismos desfases que se producen, especialmente en el caso del subsidio único familiar, es probable que vayan acumulados 2 meses en la práctica. Además, es importante decir que se extiende hasta abril del próximo año, porque en principio también en la parte inicial de la discusión de este proyecto duraba hasta diciembre. Ahora, para que quede claro, ¿es doble los 7.342 pesos o doble los 6.410? Los 7.342 pesos, porque lo que quedó en la ley era tomar la cifra más reciente que tuviéramos y justo... Es cierto, el 8 de mayo tuvimos el dato más reciente. Ya, pero no es que sea 6, 7 y 7 doble. Es 7 doble nomás. Es 7 doble. Ya, perfecto. Independiente de que se haya demorado un poquito más. Claro. Ya. Perfecto. Vamos a las cifras de las cuentas nacionales. Sí, pero Ramón, ¿sabes qué? Hay una interrogante que la conversamos cuando estábamos analizando este tema también y se lo queremos preguntar al ministro, porque hay un porcentaje importante, ministro, de clase media, porque recordemos que este beneficio es para subsidios, para quienes reciben el subsidio único familiar, asignación, Chile Protege, el 60% de quienes están dentro de ese margen del registro social de hogares, pero hay una crítica en torno a qué pasa con la clase media que también fue tema
tema durante el año pasado y en el anterior gobierno, y que finalmente se establece un IFE universal. ¿Cómo se apoya a la clase media también? Porque la inflación nos golpea absolutamente a todos. Claro, bueno, tenemos que tener claro, ¿cierto?, que el ingreso mínimo en Chile lo reciben más o menos 850.000 trabajadores. Sin embargo, quienes reciben asignación familiar o subsidio único familiar son 1.700.000 trabajadores, es prácticamente el doble, que corresponde a trabajadores que tienen ingresos hasta 850.000 pesos. Entonces ahí uno está ya, ¿cierto?, alcanzando una parte de clase media. Ahora, ¿por qué este tipo de beneficios están especialmente dirigidos a estos trabajadores bajo los 850.000 pesos o en el ingreso mínimo? Porque el peso que tienen los alimentos, los combustibles y el transporte colectivo en el presupuesto de las familias más pobres es más o menos el doble que el peso que tienen en las familias más ricas. Por lo tanto, dado que lo que estamos observando hoy día es una inflación que se está manifestando especialmente en los precios de los alimentos, del pan, el aceite, los huevos, etcétera, y también ha estado golpeando el precio de los combustibles. Tenemos ahora un mecanismo, ¿cierto?, de estabilización del precio de la parafina que va a entrar a regir ahora. Entonces, en la medida que es ahí donde están golpeando estas presiones inflacionarias del exterior, entonces vamos a concentrar nuestro apoyo en las familias a las cuales más les duele. Ya, presiones inflacionarias que uno dice cuándo van a comenzar a ceder, y algo decía yo respecto a las cuentas nacionales, Cristian, que hoy día conocimos algunos datos y a ver si le preguntamos después qué pasa con ellos. Claro, por parte del Banco Central hoy día dan estos datos a conocer. Primero, crecimiento y consumo, el crecimiento de la economía y también el consumo de los hogares. Y en el primer gráfico se puede ver desde el primer trimestre del año anterior hasta el primer trimestre del presente año. Y ahí se ve cómo hay una desaceleración de la economía en cuanto al crecimiento desde el punto máximo que fue el segundo trimestre del año 2021, 18,9, hasta el primero que ya va en 7,2, incluso menor a las proyecciones de mercado. ¿Y qué pasa con el consumo de los hogares? Avanzamos con nuestra gráfica que nos va a dar cuenta también de una desaceleración. 36,2 fue el pico que llega al segundo trimestre del año 2021 y ya se está fijando para el primer trimestre del año 2022 13,9. Esta desaceleración, ministro, en el consumo de los hogares puede llevar efectivamente a que incida en una mayor inflación, y si eso es así, ¿qué ocurre con el crecimiento y que no estemos con un crecimiento bajo y una inflación alta? Claro, bueno, recordemos que a fines del año pasado, ¿cierto?, empezamos a hablar de los riesgos de sobrecalentamiento de la economía chilena. Ahí están las cifras, ¿cierto?, de crecimiento, de expansión del consumo. El consumo creció muy fuertemente el año pasado, alimentado por las transferencias del Estado masivas, por los retiros de fondos de pensiones. Y eso hizo que en el año el consumo creciera, en el conjunto del año creciera 20%. ¿Ah? Entonces eso es un ritmo de crecimiento que no es sostenible para la economía sin que se generen presiones inflacionarias como las que hemos estado viendo. Entonces, para que esa presión inflacionaria amaine, es necesario que el consumo vaya enfriándose respecto de esa situación previa que vivimos. Y eso está ocurriendo, ya ocurrió en cierta medida en el cuarto trimestre del año pasado y con mayor claridad el primer trimestre de este año. Entonces eso quiere decir que entre todas las fuerzas que están impulsando la inflación, el aumento de los costos de transporte, los cuellos de botella en comercio internacional, las causas internas por la vía de la demanda interna al consumo y ahora lo que se agrega de precios de los alimentos y los combustibles producto de la invasión de Rusia a Ucrania, ese componente del medio, el componente de demanda, ya va reduciendo su impacto sobre la inflación, es decir, va a ir contribuyendo a reducir la inflación, no a aumentarla, sino que a irla reduciendo. Ya, nos quedan dos temas y muy poco tiempo, ministro. Lo dijo usted al pasar, lo vimos en la nota al principio, el MEPCOS le está quedando pocos fondos, dicen los expertos en los cálculos que tienen. A ver, ¿puede garantizar de que se le van a inyectar más recursos y que el precio de las gasolinas no va a llegar a eso de que si se acaba la plata, 300 pesos de un paraguaso al litro de la benzina? Sí, bueno, la realidad externa nos ha golpeado.
no en el precio del petróleo, sino que en el precio propiamente de los combustibles, de las gasolinas, el diésel. Además hemos tenido un aumento del dólar en Chile, entonces en el fondo cuando nosotros le aportamos recursos al MEPCO y dijimos que podían durar el resto del año si es que el precio del petróleo se mantenía bajo los $120 por barril, esos otros factores son como si hubiera subido a $150 por barril. Entonces eso ha hecho que los recursos se ocupen mucho más rápido. Nosotros hemos estado monitoreando la situación y vamos a actuar, vamos a hacer propuestas para evitar que se produzcan esas alzas, las que se ilustraban en la nota anterior, porque el gobierno tiene clara conciencia de que la economía, después de la recesión que tuvimos el 2020, después de lo difícil que ha sido la recuperación, del golpe que ha significado, ¿cierto?, la inflación, tiene que contribuir como gobierno, con sus regulaciones, con sus recursos, a mitigar, a contener el impacto de estos aumentos de precios sobre los hogares. Ministro, claro, usted decía que iban a durar durante todo el año, pero este incremento de 1.500 millones de dólares fue en marzo y estamos en mayo ya, se dice que no va a haber más recursos en el MEPCO, o sea, marzo, abril, mayo, 2 meses que duraron. O sea, ya hay el análisis de un proyecto y se va a inyectar nuevamente 1.500 millones de dólares. Sí, o sea, lo que se inyectó en marzo fueron 750. Que se suma a los 750 claro, que se había establecido. Así que, bueno, con seguridad va a involucrar recursos públicos, ¿No se sabe pero cuánto? estamos trabajando en el mecanismo más adecuado, porque lo que no quisiéramos es que estos cambios de precios relativos, que de repente sube más la gasolina o sube más el diésel o pudiera subir más la parafina o el gas licuado, ¿cierto? Después tengamos que ir uno por uno resolviendo los problemas. Entonces vamos a tratar de tener una solución que se haga cargo de ese conjunto de riesgos de manera de transmitir la mayor tranquilidad posible a los hogares chilenos, a las personas que se transportan en transporte colectivo, ¿ya? De que el gobierno va a estar haciendo todo lo que está en sus manos para contener, mitigar, limitar estos aumentos de precios. Se le va a colocar más plata entonces al MEPCO. Y última pregunta, esta sí que es la última, referente a la parafina, porque en la parafina también es otro mecanismo que también se ha señalado y ahí la promesa es que se le colocan recursos para que baje alrededor de 200 pesos y el precio se estabilice de aquí a septiembre en torno a los 1.000 pesos. Esa es la promesa, ¿no es cierto? Así es. Pregunta. El problema está dado que estábamos viendo aquí con Cristian que el precio en el intertanto que se ha estado conversando todo esto y que todavía no se oficializa, No se ejecuta, claro. el precio promedio en la capital ya es de 1.312 pesos el litro de parafina. Incluso en el lugar más caro está a 1.437. Si se le colocan estos recursos, primero le quiero preguntar cuándo, pero si se le colocan, bajaría 200 pesos. La promesa de en torno a los 1.000 pesos ya no se cumpliría. O sea, el objetivo del aporte de recursos al Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo, al FEP, fue justamente que el precio de la parafina se estabilizara en torno a los 1.000 pesos, que es más o menos el precio, 1.000 pesos por litro, que es más o menos el precio que tenía en febrero de este año, o sea, antes de que ocurrieran todas estas cosas en el hemisferio norte. De modo que estamos preparados, están los recursos, se aportaron 40 millones de dólares para que durante todos los meses de invierno este mecanismo funcione, el precio se mantenga, el precio de la parafina se mantenga en torno a los 1.000 pesos en la región metropolitana. Por supuesto, va a haber diferencias en distintos lugares de venta, en distintas regiones del país, pero proporcionalmente ese es el ajuste que debería tener los precios. Así que después de haber visto tantos aumentos de precios, últimamente ver que hay el precio de un producto tan importante como es la parafina del invierno, verlo bajar, creo que va a ser una buena noticia. Ya va a bajar, pero como se ha demorado la cosa, ha subido tanto que si nos seguimos demorando va a llegar a más y los 200 pesos se van a notar menos en la rebaja. Sí, no nos vamos a demorar más porque ya va a estar funcionando ¿Cuándo? la próxima semana. La próxima semana. Próxima semana. Ahí se ejecuta la baja. Así es. Ya. Le Muchas hemos gracias, sacado el ministro. jugo, ministro Mario Marcel. Gracias. Muchas gracias. Buenas Muchas noches. gracias a ustedes.